que el pueblo dominicano estará conmemorando este año el bicentenario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, que este 9 de marzo cumple sus 200 años de haber nacido. Como sabemos, era oriundo de Santo Domingo, al igual que Mella, al igual que Duarte, y desde muy joven se incorporó a las labores patrióticas con el grupo trinitario. Quiere decir que hacia los años de 1843, cuando el movimiento de la Reforma en Haití, movimiento liberal de los haitianos, logró triunfar con el apoyo de los trinitarios, Sánchez jugó un papel estelar a partir de ese momento. La represión desatada por Charles Herard, buscando a Duarte, cabeza del movimiento libertario nuestro, produjo un efecto negativo al movimiento, pues Duarte tuvo que salir del país para poder preservar tal vez hasta su vida, quedándose en la dirección del movimiento Sánchez, quien siguió ampliando los contactos y creando juntas revolucionarias para darle apoyo al proyecto duartista. Sánchez se comunicaba con Duarte junto a Vicente Celestino para ver de qué forma Duarte podía recabar ayuda para la causa dominicana, pidiéndole a Duarte que por favor hiciera todo lo posible para recolectar hasta 500 fusiles, 2.000 cartuchos para las armas. Quería 2 barriles de pólvora y 250 libras de plomo para hacer balas. Todo esto con el fin de tener los pertrechos necesarios para la contingencia que se iba a presentar en el momento de proclamar la separación y la independencia. Para el 24 de febrero, prácticamente en una reunión cumbre que se dio 3 días antes de la proclamación de la independencia, Sánchez fue nombrado jefe supremo del movimiento. Mucha gente desconoce o no repara en las circunstancias de que tanto Duarte como Sánchez y Mella fueron miembros del gobierno, que era un gobierno colegiado, pero era el gobierno y ellos eran gobernantes. Los primeros decretos emitidos por esa Junta Central están firmados por Duarte y por Sánchez. Sánchez es un político activo y junto con Duarte y con Mella fue deportado, declarado traidor a la patria por el general Santana y regresó en 1848 también, cuando la amnistía política promulgada por el presidente Manuel Jiménez. Sánchez regresó, Sánchez se integró a la vida pública, le brindó servicios al propio Santana en una de sus administraciones, luego trabajó en la administración de Báez. ¿Por qué Sánchez hacía eso? Si tanto Santana como Báez eran enemigos de los duartianos y de los trinitarios. Sencillamente porque ellos habían regresado al país a trabajar para que el país progresara, echara hacia adelante y los dominicanos pudieran ir construyendo su identidad nacional y su nación. Y lo más importante, el país era libre, era un estado soberano y eso era por lo que ellos habían luchado. Aparte de su papel en la vida pública como político, Sánchez era defensor público, lo que hoy es abogado, y muy bueno. Se destacó en los tribunales dominicanos. Hay casos que llevó que fueron muy resonantes en esa época y tenía un gran prestigio como defensor público. Y le tocó inclusive juzgar a Duverger
por acusaciones malsanas que se le habían hecho, exonerando a Duverger de las acusaciones. Pero ya en 1855, pues Sánchez salía de nuevo al exilio y en el 56 retornaba y fue comandante de armas. Inclusive defendió el cerco de la capital contra las tropas cibaeñas, fruto de la revolución de 1857. Tuvo el infortunio de que dos miembros de su familia, su tía María Trinidad y su hermano Andrés, fueron fusilados en 1845, acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Santana, y que además se les acusó de que ellos estaban intentando traer a su pariente y a los demás duartistas para derrocar el gobierno. Llegó a recibir a Santana en calidad de prisionero, señores, y no usó la venganza legítima que tal vez le era acreedor por el asesinato de su tía y de su hermano. Cuando se produjo la anexión a España, Sánchez fue de los primeros en protestar, armas en manos, contra esa pretensión de Santana de aniquilar la República y convertir a los dominicanos en una colonia ultramarina de España. Que en Curazao Sánchez va a proclamar su decisión de luchar para revertir el proceso de anexión y va a entrar al país con un conjunto de hombres que le apoyaron por Haití, y como bien lo dijo, entro por aquí porque no puedo hacerlo por otra parte. En ese intento perdió la vida, fue hecho preso junto con 20 compañeros más y fueron fusilados todos el 4 de julio de 1861 en San Juan de la Maguana. Sánchez, fruto de una traición y fruto de la presión de los españoles contra el gobierno haitiano, se quedó prácticamente sin apoyo, cayó en una emboscada de un traidor, Santiago de Olio, y aunque Timoteo de Olio trató de sacarlo en la zanca de su caballo, él se negó, porque él decía que sus hombres le obedecían y que él lo había comprometido en esa acción, y que la suerte que corrieran sus hombres la iba a correr él. Francisco Sánchez de Rosario constituye un ejemplo de abnegación por los ideales de libertad y de soberanía del pueblo dominicano. Donde fue intransigente fue con su formación duartiana de que los dominicanos debían ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Desde 1875 se comenzó el proceso de sacar los restos de Sánchez de San Juan, los trasladaron a la Catedral Primada de América y fueron los restos de Sánchez los primeros en iniciar lo que se llamó la Capilla de los Inmortales. Luego se trasladaron los restos de Duarte, otros patriotas también, luego Mella, y ahí fue que comenzó lo que hoy se conoce como Panteón de la Patria. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.